Hoy tenemos una sesión un poquito más compleja que las dos anteriores, porque tiene más infraestructura, tiene más taller. Y la voy a organizar de otra forma, y veréis por qué. Voy a empezar dando una breve pincelada de lo que tenemos aquí sobre la mesa, y voy a empezar directamente con el cuadro pintando el fondo, con idea de que mi colaboradora maravillosa, que se ha sentado la última, vaya secando el fondo con el secador mientras yo os explico un poco de qué va la historia, porque si lo hacemos de la otra manera vamos a hacer ahí un parón en el centro que no va a ser divertido, ¿vale? Entonces, hoy nos enfrentamos a una técnica espectacular, una técnica que está ahora mismo en desuso. Hay muy pocos artistas que la utilicen a la hora de realizar su obra. ¿Por qué? Porque desde que el óleo se impuso, pues desbancó prácticamente a todas las técnicas, ¿vale? Se trata del temple al huevo. Analizaremos ahora un poco de dónde viene la palabra y demás, pero nos centramos un poco en los materiales. Yo voy a trabajar con unos, en este caso, ya no es algo que viene de fábrica, como los pasteles, la acuarela, ¿vale? Voy a trabajar con pigmentos en polvo, han sido seleccionados concretamente para que haya estabilidad química respecto a la técnica, no todos son aptos para las mezclas con el agua, por ejemplo, ¿vale? Y voy a trabajar con un aglutinante, porque en eso consiste la materia colorante, la materia pictórica, en un pigmento y un aglutinante, y en este caso el aglutinante que voy a utilizar es la yema del huevo, ¿vale? La yema del huevo, pero con un guiño más. Yo le he echado una serie de aditivos y además le he cambiado un poquito las propiedades, ¿vale? He hecho como una especie de temple mixto. La yema del huevo es muy grasa. Realmente, en cuanto a procedimiento, el temple al huevo, ya vimos que era un procedimiento, sería una técnica grasa. Pero yo le he incorporado un poco de otro aglutinante orgánico, ¿vale? Que es hidrófilo, que es la cola de conejo. Realmente resta flexibilidad, pero aporta mayor adherencia al soporte. Podríamos hacer un temple perfectamente a la cola, o bien con cola de conejo o bien con cola de pescado, ¿vale? Esto se utiliza para el dorado e incluso para comer. Esa capita lustrosa que le veis a los dulces está hecho con eso, ¿vale? Es gelatina del pescado, se obtiene del propio animal, y la cola de conejo se obtiene de hervir los huesecitos de ratones, roedores. ¿También gelatina? Es muy antiguo. Esto es un material que está. Hoy nos vamos a enrollar un poco porque además por eso os he citado antes. Es un material que está testado. Se llevan miles de años utilizando tanto el huevo como esto. Nosotros pensemos que la industrialización lleva ya tiempo, pero que lleva 150 o 160 años en el tema de pigmentos. El pintor hoy en día no sabe con qué trabajar. Es un problema. Grandes firmas, y no voy a decir nombres, yo he sido discípulo de algunos, no saben con qué están trabajando a nivel químico. Y lo mismo te mezclan un pigmento de cambio con un verde esmeralda. Velázquez pintaba simplemente con 7 y 8 colores. Y era el pintor más grande que ha habido en la historia. Ya veis mi preferencia, ¿no? Que por cierto hay 3 conferencias ahora mismo en el Prado que son brutales. Así que es preferible acudir, el otro día lo hablaba yo con Manuel, acudir a ciertas fuentes de información que nos suministran información de calidad, que acudir a ciertos blogs y a ciertas personalidades que lo que les gusta es el chismorreo, el lleva y trae, y nos cuentan historias que pueden parecer muy divertidas, pero a veces se alejan mucho de lo que es realmente o la historia del arte o la historia de los procedimientos, ¿vale? Yo veo esto como algo más serio. Una cosa es vamos a decirlo así, lo artístico y otra cosa visto desde la parte profesional, y otra cosa es lo artístico visto desde la parte popular. Muchas veces nos encontramos vídeos, intervenciones de gente, bueno, que se fundamentan más en contentar al público en general que en un conocimiento especializado. Bueno, pues yo previamente con la ayuda de mi querido Carlos, hemos hidratado los pigmentos en agua destilada, ¿vale? Y se le echa agua al pigmento y se va un poco removiendo. ¿Importaría levantar la cosita cuando la muestro? Sí, Porque sí. si no, de aquí no. Claro.
pues podéis de todas maneras luego acercaros y iba a traer una tabla para que quisiera que lo probara, pero ya era demasiado esto. Entonces, bueno, se prepara con una consistencia un poco untuosa, que no esté demasiado líquido, el agua tiene que ser destilada y le hemos incorporado ya, para no perder el tiempo, el huevo. 2 docenas de huevos a las que le he tenido que quitar la clara porque la clara es una parte muy quebradiza, no se utiliza para esto. Se le quita la membrana o el vitelio a lo que es la yema, que es la parte grasa, y luego lleva como aditivo, lleva un poco de vinagre, que es conservante, y lleva también, como es un producto emulgente, lleva una gotita de aceite de clavo, ¿vale? Que aparte de aportarle olor, le da también conservación. Mezclo, bueno, y el poco de cola de conejo que he dicho antes, ¿vale? Un chorreoncito. Yo ya trabajo casi a ojo. Al principio las cosas se miden y tiene el término de mano temple tiene una importancia fundamental esto que hablo de la medida, ¿vale? Cuando vamos a definir el término, vamos a ver por qué. Entonces, bueno, se le echa el huevo en parte proporcional al volumen de pigmento hidratado que hay y se remueve lo suficiente. Hoy en día los pigmentos vienen tan molidos que casi no hace falta pasarlo por la moleta. Vienen industrial, antiguamente sí, era un proceso mucho más elaborado. Entonces, voy a pintar un rosal. Voy a pintar un rosal, también lo vamos a hacer como en días anteriores de la imaginación. Y bueno, aquí el principal problema que tenemos es no contaminar unos pigmentos con otros. Entonces, voy a empezar primero por un fondo y luego la base del color va a ser un gris. Como tengo ahí un tono verdoso, voy a intentar, para hacer un gris, bueno, sabemos todo que vamos a ir a un gris rápido, ¿no? Le tiramos un poco de negro, tiramos un poco de blanco y voy a aportarle un poco de matiz. Voy a echarle un poco de verde y voy a tirarle un poco de este rojizo, ¿vale? Tengo en un platito aparte el aglutinante, por si veo que se me queda corto, y además le he echado al agua un refuerzo. Porque muchas veces disolvemos tanto, pasa también cuando pintamos al óleo, que lo que hacemos es romper la unión entre el pigmento y el aglutinante. Y estamos pintando prácticamente, sí, en el caso del óleo, con aguarrás. Aquí podríamos pintar prácticamente con agua. Hemos rebajado tanto la presencia de aglutinante que estamos pintando con agua y pigmento. Y eso no tiene durabilidad, ¿vale? Me quito la bata de cola. Hoy da igual que me manche. Vengo para eso. Y me pongo la de faena. Y vamos a empezar por ese fondo. Vamos a distribuir unas luces y unas sombras que me ayuden a luego poner el tema en el centro de la tabla. El de la semana que viene será un retrato al óleo. No sé si lo voy a hacer con los industriales o me voy a traer los óleos fabricados por mí. Bueno, pues vamos a mezclar un poco, vamos a preparar una base de tono que me sirva para... Este tono me va gustando. Creo que podemos empezar partiendo de ella, lo que hay es poca cantidad. Vamos a hacer un poquito más. Usamos ese plato para las mezclas y este para el tono general que va a llevar el cuadro. Espero no manchado mucho. ¿El soporte tiene que ser alguno específico? El soporte necesita una preparación en concreto, que ahora vamos a hablar de ella, y necesita también unas condiciones muy concretas para su conservación. Yo las tablas de DM, los aglomerados, quien usa eso no tiene ni idea. Porque bueno, por ejemplo, tú sabes los problemas que dan los DM. En el mobiliario, a poco que le da la humedad,
se produce una exfoliación del material y bueno, es un material que lo tenemos hoy en día, bueno, luego son tableros unidos fenólicamente, perdón, los compuestos de resina que llevan hacen que la oxidación sea muy acelerada y eso repercute en la capa de pintura aunque no lo creamos y da problemas de amarilleo con el tiempo. Entonces hoy en día no tenemos los materiales que tenían los antiguos pintores, que eran tablas seleccionadas, con tiempos de curación, de secado. Tenemos materiales que, bueno, lo más, para la técnica del temple, lo más correcto si nos disponemos es de una tablita natural, pues el tablero marino, porque la unión entre las capas es fenólica y eso nos da cierta garantía respecto, como la madera es anisótropa, tiene movimiento, pues de alguna forma evitamos, como en otros materiales, que puedan surgir daños del soporte. Bueno, mato un poquito el verde. Como estoy estirando mucho, cojo un poquito de ese aglutinante central. Qué coraje, le dan los caballetes con ruedas. Con un freno, una cuña. No cubro del todo, dejo que el verde respire por algún sitio. Y ahora sobre esta base voy a ir buscando un poco los matices. Vais a ver cómo a medida que seca, apaga un poco, ¿eh? Todas las técnicas al agua, cuando secan, el color se apaga. Esa es la gran diferencia y luego no son técnicas a las que se le pueda conseguir volumen. El volumen con espátula aquí estaría, vamos, prohibido. Prohibido porque generaría un cuarteado. Son técnicas que no tienen el acrílico, la acuarela, las técnicas al agua no tienen volumen a no ser que le echemos un aditivo especial para eso. Un espesante. Bueno, pues seguimos, vamos a buscar una tonalidad un poco más oscura. Vamos a moverla un poco en otra gama. Claudio, perdonadme, es que no están proyectando lo que estamos haciendo, ¿no? Si me buscáis a Claudio. De todas maneras, yo lo estoy grabando precisamente para que después, si alguien no tiene, si yo no tengo su contacto, si me lo facilita. Bueno, le he echado un poquito de pigmento tierra, que tira rosa. Es el complementario, el rojo del verde, con lo cual ya voy buscando cierta gama. Voy a dividir un poco los espacios. Le pico un poquito de azul. Y ahora mismo me ocupo, más que me preocupo, me ocupo de crear un fondo elegantón de color. No, el azul. Estás mezclando porque no está seco del todo la primera capa. No, tarda un poquito en secar. Y me retiro. Es importante retirarse para ver lo que se está haciendo. Vamos a buscar un tono un poquito más intenso. Claudio, perdona. Es que hoy hemos empezado por otro lado y yo no me he dado cuenta que no estábamos grabando.
para proyectar un poco con el móvil y que vean un poco cómo lo vamos haciendo. Lo del móvil, dices. Hemos empezado Yo pensé que era lo de la tele. Pero bueno, también os comento, si podemos esperar a que termine el fondo, después ya vemos el final con la cámara. ¿Vale? Yo voy explicando. He metido un poco de tierra sobre la base y un poco de azul, porque voy buscando un tono que sea un poquito más intenso. Tengo que pasar por ahí, sí o sí. Pues, pasa. Permiso. Esto entonces lo va a poner luego, Edu. Sí, lo ponemos luego. Vale. Vamos a simplificar, porque si no... Un poquito más de negro. Ahí voy a mover mi... Sí. Voy. ¿El fondo que estás dando simplemente con el pigmento hidratado o ya le has añadido un pigmento? Claro, lleva el huevo. Todos estos pigmentos que están aquí, Ya están con el... incluso tengo un poco más aquí de refuerzo. Porque bueno, hay que entender que la técnica del templar huevo es una técnica compleja, no es una técnica directa. No se puede hacer directa, que lo estoy haciendo, es como lo estoy haciendo yo. Pero los antiguos maestros trabajaban sesiones y sesiones y sesiones. Veremos luego por qué, cuando lleguemos a la parte de la explicación teórica. Bueno, voy a cubrir un poquito más aquí. Evito ese chorreo que no me gusta. Bueno, y ahora yo necesito a mi ayudanta que me vaya secando esto. Lo voy a quitar yo. Sí. Sí, porque ahora empezamos lo otro, por eso te he dicho que... Vale. Pensé que iba A a ver, quedar un poquito más. este que no mancha a nadie. Bueno, lo dejamos aquí. ¿Dónde tienes el...? Se le cae. Lo quiero poner Bueno, pues vamos con la segunda parte. Y ahora entramos en la parte teórica. Esta es la cola de conejo hidratada, ¿vale? Si alguien necesita saber fórmula, pues yo se las doy. Son 125 gramos para 1 litro de agua. Si queréis ver el material, podéis pasarlo por aquí. Importante que a la hora de prepararla, que se prepara el baño María para que no hierva. Si no se prepara el baño María hay que intentar eso, que no hierva porque pierde las propiedades. ¿Vale? Perfecto. Uy, ahí lo tengo yo. Bueno, la historia del templar huevo. Hemos repasado ya con la acuarela y el pastel la historia de ambas técnicas. Ahora vamos a ver las del templar huevo. Sí. El huevo es... ¿Sabéis? ¿Qué fue antes? ¿El huevo o la gallina? ¿Qué fue antes? ¿El huevo o el templar huevo? Pues creo que va incluso asociado, ¿vale? Va asociado porque como material que está en nosotros desde los inicios, pues nosotros somos una especie que le hemos sacado mucho rendimiento como ninguna a todo lo que nos rodea. Y el huevo no podía ser menos. Entonces, podemos hoy hablar un poco de arte, incluso de lo que está pasando en Arco. Ha habido hoy he estado viendo unas noticias
de una chaqueta azul, así contado en frío, es tan frío como el tema del plátano, ¿no? Una chaqueta azul con un cuadro, con una postal dentro de, así dobladita de una puntilla, con una postal dentro del bolsillo, que creo que era de Cézanne. Se veía un trocito de un cuadro de Cézanne. Y salía pues en Madrid la delegada, creo que era la delegada, la ministra, pues diciendo, ¿qué obra? No lo sé. Creo que se nos está yendo la cabeza demasiado. Hay otros intereses y hay veces que para llegar a ese punto, dedícate a ser filósofo. Yo no estoy en contra del arte contemporáneo, ¿eh? ¿Por qué? Porque el arte contemporáneo abre puertas a maneras de ver nuevas y hace que de alguna manera avancemos, sigamos avanzando, ¿no? Pero creo que a veces se pasan los límites demasiado. Hay que tener un espíritu un poco más reflexivo sobre lo que estamos viendo, porque cuando la pieza estéticamente no te aporta y se queda solo en un concepto volátil, creo que toda la misión del arte no se puede sujetar de la intelequia, de lo mental. Tenemos que tener también, que como vehículo de expresión que es, una sensación, ¿no? Una sensación estética, que puede ser buena o puede ser mala. No todo tiene por qué ser bello, puede ser también feo. Pero si al final, para tú entender lo que ves, tienes simplemente que sujetarte en el concepto y en la idea, yo creo que ahí el arte se deshumaniza demasiado. Y eso es lo que yo estoy observando últimamente con los últimos gestos del arte contemporáneo, que es muy llamativo, que sí, que vende, por supuesto, y que somos muy esnovistas y nos gusta la novedad, despegarnos del grupo porque a mí y tal, pues sí, eso lo somos. Pero yo no sé si esto dentro de 300 o 400 años, de esto se hablará. El tiempo al final es el que pone las cosas en su sitio. A mí, como profesional además inquieto, se me escapan muchísimas cosas, ¿vale? No estoy en contra de todo, pero sé que, por ejemplo, en Arco hay un 10% de obra que merece la pena. Lo demás es una ocurrencia. El siglo XXI está lleno de ocurrencias brillantes, divertidísimas y fantásticas, pero para una inversión multimillonaria como se hace, yo me quedo un poco extrañado. Esto frente a la dedicación, por ejemplo, yo qué sé, de Giotto o alguno de estos trabajando con una técnica, cuidando los materiales, yo me quedo con lo otro, con ese respeto, ¿vale? Y es un poco la idea que os traigo aquí, la cocina que hay detrás de la pintura. Realmente yo nunca he planteado lo que estoy haciendo como arte, lo estoy planteando como profesión. El arte creo que es otra cosa, en mayúscula, que yo no soy ni siquiera capaz de rozar. Eso está en las manos de muy poquitos. Y creo que es la historia quien va a poner a los artistas en su sitio, ¿vale? Pues bueno, continuamos, por favor. Y nos remontamos a la época magdaleniense. Posiblemente no lo vemos, pero seguramente estas piezas tuvieron decoración polícroma. Es muy posible. Se trasladarían, se decorarían, igual que se decoraban. Lo que pasa es que, claro, con un procedimiento, con una técnica que no dura igual que una piedra, que una cerámica. Entonces, no conocemos a fondo, cada vez más datos, ¿no? Pero no conocemos a fondo cómo decoraban las esculturas antiguas, precisamente porque esas capas, esos estratos superiores son excesivamente volátiles, ¿vale? Claudio. ¿No? Sí, vamos ligerito porque nos queda. Vale. Bueno, en el antiguo Egipto, donde se utilizaba la cola de conejo, pues tenemos también decoración de este tipo, sobre soportes de madera. Que no es a lo mejor una técnica exacta de templar huevos, no lo es, pero seguro que hay ahí lo que estamos trabajando hoy, mezcolanzas de cola, de huevos, van técnicas al agua sobre... Y fijaros que el aspecto es ese, es un color mate, luminoso, transparente, como una témpera. Seguimos, avanzamos. Y esto es lo que pasa, que pensamos que eran de piedra así, pero esto estaba decorado, ¿vale? Todavía se le ven rastros, ¿no?, de policromía en los labios y
No sé si serán originales, la verdad, me imagino que sí cuando salgan, ¿no? Seguimos. Esto ya es nuestro, ¿eh? En el arte etrusco lo mismo. ¿Y cuánto se parecen, verdad? No solo se contaminan las técnicas, se contaminan también los aspectos de las cosas. Es como una mezcla cultural que nos va llegando y que además conforma incluso lo que somos, ¿no? Estamos en el siglo V. Sí. Ya entramos en el periodo romano. Fijaros cuánto se parece esto a nuestras imágenes procesionales, que las vamos a ver dentro de muy poquito. ¿Vale? Soporte de piedra también. La piedra es un material, igual que el mármol y lo hacían los griegos, ¿no? Los griegos decoraban las figuras de mármol, la Venus, todo lo que conocemos, todo eso estaba policromado. Pero ¿qué pasa? Que la piedra es un material muy complejo para que esa capa de pintura quede ahí arriba. Aunque tenga un aglutinante graso, es muy difícil que quede. Y bueno, la más cercana es la técnica del fresco, por lo que hablamos de la carbonatación del material en el muro, a la vez que el revoque se va endureciendo, se va secando, el pigmento que se ha incorporado solo con agua, con la carbonatación de la cal, lo que hace es endurecer y eso se convierte casi en piedra. Y ya forma parte casi para siempre, ¿no?, de eso. Pero no hay forma de meter una técnica que no sea esa dentro de la piedra para que aguante, aun siendo un material poroso, ¿eh? Eso todavía es con cola, ¿no? O sea, eso luego entra ya ahí, no. Sí, yo estoy seguro. Tenemos un problema y es que de las técnicas de análisis más difíciles, de los elementos que hay que puedan identificar las técnicas de análisis que utilizan, bueno, los científicos, restauradores, el reconocimiento del aglutinante es lo más complejo, por ser una materia orgánica. Es decir, te pueden decir, mira, aquí hay un blanco de plomo, aquí hay un... Pero determinar el aglutinante es muy difícil. Todavía no se sabe, por ejemplo, si Velázquez, para utilizar el blanco de plomo, cambiaba del aceite de linaza al aceite de nuez, que amarillea menos. Entonces sabemos la paleta, pero en el aglutinante nos escapamos un poquito, ¿vale? Cuando la pintura al fresco no llega, sí llega el temple, ¿vale? Hablamos de un temple a la cola, de un temple al huevo, de lo que el artista, incluso hasta con leche de higuera. Vamos a leer ahora un poco a Zenini diciendo eso, porque Zenini es realmente uno de los... Vamos a llegar al Renacimiento, lo vamos a leer cuando esté allí. Zenini es uno de los que nos describen, por ejemplo, en esa época, las dos posibilidades de templeo al huevo que había. Voy buscándolo. Vamos a pasar, Claudio, porfa. ¿Vale? Estamos en el siglo XII. Seguimos. Tiene poco comentario. Son colores muy primitivos, muy básicos. No hay una paleta demasiado elaborada. Y bueno, esto, a partir de aquí empezamos a entrar en la Edad de Oro. Igual que en el final del Renacimiento barroco es la Edad de Oro del óleo, estamos en la Edad de Oro del templo, ¿vale? Arte bizantino que nos va llevando al románico, gótico, renacimiento. Y en el Renacimiento va a pasar una cosa precisamente gracias al huevo, ¿vale? Al uso del temple al huevo. Eran técnicas, pues, aunque la imagen pueda parecer un poco primitiva, eran técnicas muy elaboradas. Fijaros en la inclusión de pan de oro, ¿vale? En el trabajo, ¿vale? En relieve que tiene el pan de oro. Seguimos. Y no solo lo encontramos en las tablas como cuadros, es que realmente todo esto viene de los libros. Vimos también en la sesión anterior unas estampas muy parecidas, pero el color era más clarito, era más transparente, ¿vale? Se parecía más a la acuarela. Estas estampas tienen un poquito mayor de densidad matélica. Por tanto, ya se deduce ahí que está interviniendo otro aglutinante un poquito más pesado, ¿vale? Como puede ser el huevo. Fijaros qué cosa más exquisita y más bonita. Eso técnicamente es para rabiar.
todavía vamos variando la iconografía, pero la técnica permanece durante siglos. Y durante ese tiempo los pintores están calibrando materiales y perfeccionando. No se pinta por azar. Seguimos, Claudio. No tiene una maravilla, con una composición extraordinaria, donde ya la figura habla de forma muy humana. Esos iconos se nos quedaban un poco más despegados, ¿no? Recuerda, pues, en el Roma derivan, ¿no?, de un arte más antiguo, pero siempre hay una distancia entre el ser humano y lo que está representado. Es una formalidad muy grande. Aquí sigue habiendo formalidad, pero ya todo es más humano y ya hay una belleza distinta. Esos personajes que flanquean la composición central, donde hay un enorme vacío en el centro, es súper contemporáneo, ¿eh? Ahí está pasando algo, ahí hay un movimiento en el centro, hay un suspiro, es un mensaje del ángel hacia ella. Y fijaros ya cómo la expresión cambia por completo. Se pierde el hieratismo, ¿no?, o la estaticidad que ha tenido en siglos anteriores. Seguimos, Claudio. Y fijaros estos detalles a nivel técnico. Estamos ya en la cumbre. Con el trabajo de graneado que tiene el oro, ¿vale? Una técnica muy compleja. Sí, sí. Podría haber puesto otro, pero he puesto este porque me parece, fijaros, esos rosas, ¿eh? Casi un fobismo. Ni que decir que esa sensación de preciosidad está asociado a lo divino, ¿no? Sí, seguimos. Yo creo que a nivel de historia no vamos a entrar, simplemente una ojeada de lo que estamos haciendo. Todavía aquí se sigue trabajando con temple, ¿vale? Pero empieza ya el cambio, empiezan a suceder cambios. Ya Botticelli empieza a trabajar un poquito con el óleo, ¿vale? Y vamos a ver por qué. Cennino, volvemos un poquito a época, estamos aquí justo, ¿no? Cennino es del 1370 a 1440 y nos dice, fue pintor e ilustrador italiano, y nos dice, en su obra El Tratado, el Libro del Arte, ¿no?, nos dice, en el capítulo 62, nos dice: existen dos maneras de hacer el temple, y una es mejor que otra. Ojo. La primera consiste en tomar la yema del huevo y la clara, las dos, y poner en ellos unas ramitas de higuera cortadas y batirlo bien. Después se pone en dicha mezcla un poco de agua. Pero la segunda manera es realmente la mejor. Toma solamente la yema del huevo y sabe que para que sea bueno el huevo debe de ser de gallina de campo, porque tiene la yema más roja. Mezcla esta yema con tus colores y así podrás trabajar tu figura sobre la tabla. O sea, que ya había gallinas de ciudad. Ya había granja. ¿Vale? Bueno, pues esa es la fórmula que nos da Cennino en pleno auge de la técnica, ¿vale? Pero los italianos también siguen indagando un poco más, porque hay mucha experimentación detrás de las técnicas, aunque estén muy consolidadas. ¿Qué le pasa a la yema del huevo? La yema del huevo tiene unas propiedades brutales, ¿vale? Porque tiene la lecitina, y la lecitina tiene dos extremos. Un extremo es hidrófilo y otro extremo es lipófilo. ¿Qué significa? Que puedo mezclar agua y aceite, agua y grasa. Es una emulsión. Y hay muy poquitos elementos que tengan estas propiedades. Entonces yo me imagino a estos pintores primitivos diciendo: ¡uy, que se me ha caído un poco de aceite! Oye, esto no se separa, porque ¿sabéis cuando se corta la mayonesa lo que pasa? Uy, esto no se separa. ¿Qué pasa si le echo un poco de barniz? ¿Qué pasa? Y entonces, ¿hasta dónde me deja? Y así es como surge realmente la técnica del óleo, ¿vale? Hay muchos mitos, existían sustancias grasas que se utilizaban para calafatear los barcos, es decir, habría pinturas de exteriores que habría que hacerla con una grasa para que eso no se estropeara. Pero yo creo que el óleo realmente surge de
aportarle al huevo toda la grasa posible y cómo puedo ir quitándole la parte del agua, ¿vale? Y hay muchos artistas, por esto de que no se les reconocen los aglutinantes, que posiblemente utilizaban huevo en procesos intermedios, como por ejemplo el Greco, aparte de miel y otras cosas. Ahí tenéis un detalle. Sigue conservando la luminosidad propia del temple, que es una de las características. El huevo no amarillea. El huevo, cuando seca, cristaliza, y es una de las técnicas más estables que hay en cuanto a cromatismo. Si el soporte no da problema, sería un error pintar con huevo sobre tela, y más si la tela no está sujeta a un soporte rígido, porque no aguanta la flexibilidad. El aceite sí, y el blanco de plomo sí. Por eso la técnica para las telas deben de ser grasas, y las técnicas para las tablas deben de ser magras, ¿vale? Los antiguos lo sabían. Y si tenían que utilizar una tela y pegarla a una tabla, muchas veces no era por en sí la tela, era porque necesitaban que las uniones de la tabla, con los movimientos de la tabla, no se notaran. Se llama el lezado, ¿vale? A esa técnica. Bueno, y aquí tenemos a Miguel Ángel, donde todavía está esa intención dibujística, esa intensidad cromática propia de periodos anteriores. Ya a partir de Leonardo vamos a ver un cambio, y en la concepción de la luz, en la concepción de las líneas de dibujo, en la atmósfera, que nos va a ir llevando directamente hacia el barroco, ¿vale? Es una escultura pintada, una maravilla. Se agarra las cosas. Seguimos, claro. Si no, no. Bueno, y los holandeses. Bueno, toda la zona aquella ya que ellos son los que realmente aportan incluso a los italianos las ideas primitivas de ese temple mixto, graso, con unión de aceite. Fundamentalmente porque permite más tiempo de trabajo sobre el soporte. Esa es la gran ventaja del óleo en esta época. Podemos estar más tiempo trabajando porque la pintura no se nos seca. Tenéis que tener en cuenta que aunque los soportes se siguen preparando igual, el temple seca tan rápido que no te da tiempo a difuminar un tono con otro. Entonces hay que utilizar una técnica que se llama el plumeado, que lo que hace es, por medio de tramas, ir uniendo los colores hasta conseguir el degradado. Y eso necesita que las capas se vayan secando, un procedimiento muy lento. Ahora, si tú el color que aplicas lo puedes tener 3-4 horas en superficie y puedes ir mezclando con lo que añade y te sigue aguantando más, pues entonces aquí tenemos una gran revolución. Pero, mirad, por ejemplo, el nivel de conservación que tiene. Ese cuarteado, que es una maravilla, precioso, pero fijaros lo que hace la grasa. No tiene el nivel de conservación que puede tener la capa pictórica con la técnica del temple al huevo, ¿vale? Y antes os puse el ejemplo del Greco, donde se ve en este cuadro perfectamente cómo es la preparación. ¿Veis el tono rojizo del fondo? Sí. Y un gris así, como rápido, como el que no quiere la cosa. Sí. El Greco tiene una técnica brutal. Sigue manteniendo el trabajo de capa, de veladura, no es todavía una técnica directa, aunque lo parezca, es muy espontánea, muy expresiva, pero por ejemplo para conseguir esos rojos, primero hace un modelado con blanco, oscuro, tierra, y luego ya para darle el color le mete una veladura. Entonces todo ese concepto de veladura, que luego, bueno, Tiziano, Tintoretto, todos ellos la tienen, es una pintura menos directa. La pintura más directa aparece ya a partir del 18. Él mantiene todavía... Fijaros que además se formó con ciertos pintores especializados en los iconos. Entonces él sabe cómo es la técnica. Y en esas capas de preparación, en esas capas de imprimación, en las primeras manchas, es posible que utilizara alguna técnica mixta. Que metiera miel como flexibilizante.
que incluso hubiera un huevo para ligar un poco, a lo mejor, cierta incorporación de cola. Y remata con la técnica al óleo, con el empaste. Y doy un salto. Llega el barroco, se cambian los soportes, ahora las telas se enrollan, podemos llevarla en barco para allí y para acá. Las tablas no necesitamos construir tablas de 2 metros, pero sí podemos pintar cuadros de 5. Entonces aquí ya hay un cambio brutal. Un cambio que también afecta a la manera de pintar, a la manía. ¿Vale? Porque si antes yo tenía que hacer los degradados a plumita, ahora no, ahora yo hago así con el pincel y el porito de la tela me crea aire y cambia por completo el concepto de pintura. ¿Vale? Que es un cambio radical. Y este artista, pues un artista de los años 40, 50, Andrew White, que recupera un poco la forma de pintar al temple. Y os traigo un ejemplo porque además yo creo que esta técnica debe de retomarse y de recuperarse. Pues tiene unas propiedades, pero hoy nadie se entretiene a preparar pigmentos, eso es muy elaborado. Bueno, algunos sí, como Carmen, que está pintando un cuadro al óleo moliendo colores. Os recuerda a Venus, ¿no? De Botticelli, los pelitos, por eso os he puesto la misma imagen. Sí, en el YouTube. Cambia el lenguaje, cambia de lo que hablamos, pero la técnica no cambia tanto. La técnica no evoluciona tanto, si evoluciona el lenguaje, la concepción. Y cuando las dos cosas se juntan, hay técnica buena y hay una buena idea que se puede plasmar a través de la técnica, pues se logran cosas como esta. Ese cuadro no deja indiferente al espectador, como he visto. No os podrá gustar más, lo podremos colgar en nuestra casa, ¿no? Pero ese tiene un mensaje. ¿Y esto también? Pues nada, continuamos para bingo. Pues llega la segunda parte. Es que estoy reutilizando la tabla, Eduardo, perdona, ¿la tabla esa qué es? ¿Esta no es marino? Esta no es tablero marino. Es una tabla de contrachapado que tenía yo por allí, por el taller, de apoyar cosas, y he dicho, pues esta misma lo voy a pintar porque, entre otras cosas, esta semana ha sido una locura también. Los tiempos prácticamente. Y no es muy ortodoxo, pero bueno, lo que sí tiene es la misma preparación. Antes el compañero Álvaro nos preguntó cómo estaba la tabla condicional, hemos hablado del aglutinante, hemos hablado de los pigmentos. Ahora vamos a hablar de cómo se protege un temple y cómo se prepara una tabla, ¿vale? Imaginaros que tenemos una tabla ideal, una tabla de álamo, ¿vale? Cepillada. Antiguamente había un gremio que se encargaba de controlar que la calidad de las tablas fuera la correcta. Por ejemplo, Molanda. E incluso le ponían un sello de certificación, ¿vale? Tenía que pasar por un periodo de cura, en fin. Entonces, imaginaros que tenemos una tabla de esas idóneas. ¿Qué se le hace? Bueno, probablemente le darían agua caliente, a lo mejor con un vinagre, para abrir el poro de la tabla. Después de eso, es posible que le dieran, a modo de tapaporo, una capa muy ligera de la cola de conejo, ¿vale? Con eso seco, se le dan hasta 10 capas de yeso con cola de conejo. Y esas capas se trabajan. Imaginaros el proceso, ¿eh? Ya. Se lijan, se preparan. Si la obra no tuviera aplicaciones de panes dorados, y dependiendo de qué época, podemos encontrar una capa intermedia coloreada de verde, de rojo, con la incorporación de otros materiales, a lo mejor un poco de albayalbe, si la técnica va a ser mixta, si es temple al huevo, no llevaría capa intermedia grasa o semigrasa, ¿vale? Y sobre esa capa, a partir de ahí podríamos ver el dibujo, que os
muchas veces se utilizaban pues con el método de la sinopia, que cogían tu boceto al mismo tamaño, le hacían unos puntitos y con una muñequilla, con carboncillo o con lo que fuera, ¿no? Una sustancia en polvo, le pegas y entra en los polvitos y te marca el recorrido de por dónde tiene que ir el dibujo. Eso, por ejemplo, hacía Leonardo y todos los anteriores. Y sobre eso se empezaría ya a pintar con el temple al huevo, ¿vale? Posiblemente cuando estuviera terminado y bien seco, hubiera transcurrido un tiempo, la clara se llevaría a punto de nieve y se barnizaría con eso. Esa costumbre que hay de darle el refresquito a los cristos con clarita de huevo que se ha hecho hasta hace poco, realmente viene de muy antiguo. La clara no se usa porque es muy quebradiza y puede incluso arrancar un poco la pintura, no tiene la flexibilidad de la yema. ¿Y no se puede utilizar un barniz normal cuando se termina el...? Se puede utilizar un barniz, ¿no? Y es incluso aconsejable. Pensad una cosa, si yo le tiro una gota de agua a la acuarela, ¿qué le pasa? Pero ¿y si le tiro una gota de agua ras? No pasa nada, puede deteriorar el papel, pero la acuarela no se vuelve a mover. Y si hago lo contrario con un óleo, ¿qué le hace el agua al óleo? Entonces, ¿cuál es el disolvente más fuerte? Depende de lo que haya que disolver. Si tú a la capa de temple al huevo, que está totalmente seca, que ha cristalizado, ¿vale? Le metes arriba un barniz de pintura al óleo, cuando tengas que retirar, que es graso, cuando retires el barniz, al temple no le va a pasar nada. Porque ahí hay una diferenciación de técnica. Muchas veces tenemos inconvenientes en retirar barnices los restauradores de óleo porque las mismas sustancias que están en superficie son grasas. Entonces nos mueven las capas de abajo. Pero si hacemos ahí un salto de técnica, tendríamos un beneficio brutal. Hace poco leí una noticia de un Van Gogh que la habían estudiado y había otro Van Gogh abajo, que Van Gogh también barnizó con clara de huevo su cuadro. Así que no está bien visto, pero lo que sí sabemos es que los artistas anteriores la han utilizado. Yo no digo que se use, yo no la he usado, pero es posible que haya que revisar. Igual que un día incorporamos unas cositas al huevo para hacerlo graso y salir el óleo, yo creo que la clara no habría que desperdiciarla y podríamos investigar un poco con ella. Porque a la hora de restaurar esta técnica, te hablo antiguo, ¿no? O sea, hacéis lo mismo, ¿no? Utilizáis la misma técnica. Los procedimientos son los mismos, o las técnicas, porque también hay una diferencia, son las mismas, lo que sí cambian son los materiales, pero generalmente la concepción es la misma. Es decir, si tú tienes un levantamiento de policromía en un óleo y tienes un levantamiento de policromía en un temple, el objetivo es la fijación, pero lo que no puedes utilizar es los mismos adhesivos. ¿Vale? Las técnicas de reintegración igual, tienes que adaptarlas a lo que tienes. Pero el protocolo, por así decirlo, va en función de la patología que tiene el cuadro, pero en el fondo es el mismo. Por eso el restaurador muchas veces se convierte en el hombre orquesta, porque es un poco todo igual, pero lo único que cambia es conocer bien el daño, en qué consiste el daño que tiene la obra y cómo puedes paliarlo según qué materiales. ¿Vale? ¿Y la conservación de la pintura luego es la misma que tenemos con el óleo? ¿O el deterioro es mayor? No sé si me he explicado. Perfectamente, me ha hecho pensar un poco porque va a depender de la calidad que utilice el pintor a la hora de elaborar su obra. Este soporte no dura igual que si tuviera la tabla de Adams. Entonces va a depender. Va a depender. Lo que sí es verdad es que el óleo, el aceite suele dar más problemas. Amarillea, problemas de a lo mejor en los oscuros, contracciones importantes, si a lo mejor la capa que está abajo de blanco está mordiente y te da la sensación que está seca y colocas un oscuro arriba, la oscura seca muy pronto, la de abajo está mordiente y te hace un cuarteado de contracción temprana. El óleo un poco es más directo, es más fácil, pero puede que dé más problemas de conservación que un temple. Bueno, voy a preparar aquí. Me estoy enrollando mucho, yo no quería enrollarme tanto. Más que nada por...
No tengo una regla para mí, pero bueno. Voy a hacer esto. ¿Mi ayudante se puede traer secador, por fin? Voy a plantear un par de guías. ¿Se ve bien el plano, no es cierto? ¿Se ve bien? Sí. ¿Sí? Sí, sin problema, claro. Esto por aquí. Y ahora voy a hacer otro por guiar la composición. Yo torpe con un grano. Igual que hay que tener cuidado que no con una salmonela con el... a chuparte los dedos. ¿Eh? Pues aquí. Un poquito de marroncillo, un poquito de negro. Un poquito de más tierra, un poquito de violeta. Elaboro un marrón que no sea aquí intenso, que nos dé profundidad. Mezclo un poco del azul por cambiarle de tono. Vuelvo un poco al blanco. Y voy a hacer un degradado. Vale. Y ahora va a empezar el asunto. Ahora me callaré un poco porque no soy capaz de hacer dos cosas, charla. Bueno, un poco de verde, un poco de... porque voy a preparar otro tono que me ayuda a hacer la rama central del árbol. Me cuesta trabajo. A ver.
ver los verdes cómo se portan. Con los verdes hay que tener mucho cuidado, porque a veces quedan demasiado ordinariotes. Fijaros que en el documental que os he, bueno, en la conferencia que os estaba hablando del Prado, han averiguado que Velázquez no utilizaba verde, que lo conseguía con el amarillo y los azules, y posiblemente con la mezcla de un color tan importante como el verde en la obra de Velázquez. Parece que va creciendo, ¿verdad? Sí. Que ha brotado. Cambia un poquito el tono del verde, que no se repita El mismo. el mismo. Acudir más pintura. ¿Y los pinceles, Eduardo, qué tipo de pincel son para trabajar? Bueno, los mismos que... Que sé, un poco acuarelosos. Los de la acuarela, que son blanditos. Término acuareloso, vamos, me lo acabo de inventar. Pero me habéis entendido, ¿no? Todos esos verdes están saliendo del mismo plato. De ese rinconcito. Preparo una masa y en la misma masa añado matices. Entonces vamos sobre lo mismo, se va modificando. No voy trabajando verde por verde. Es una manera un poco de economizar, ¿no? Existe el término, Eduardo, acuareloso. Perdón. Término ¿no he informal. hablado? Existe el término. Frecuentemente usado en redes sociales. YouTube, Instagram y tal. Ah, pues mira, Vale, sí, existir. no lo he inventado yo. Cuéntame. La palabra temple, que se me ha olvidado, sabía que algo se me estaba olvidando, ¿vale? Viene del latín temperar, ¿vale? Es algo así como equilibrar, como moderar. ¿Por qué? Porque yo tengo que equilibrar muy bien la proporción que hay entre el huevo y el aglutinante, porque si no lo hago me puedo encontrar con problemas, ¿vale? En teoría dicen los manuales que es un volumen de yema de huevo por un volumen exacto de pigmento hidratado. De ahí viene un poco la palabra, ¿vale? De temple, que creo que antes también se preguntó. ¿Y la témpera? Tiene que ver con... Bueno, con un temple aligerado. No con el aglutinante del huevo, pero... Como ya hay muchas que están contadas, vamos a intentar abstraer un poco, que también eso viene bien. Sobre esa mancha pondremos después alguna otra. Es posible que esta mancha a lo mejor debiera haberlo hecho primero, ¿no? Esa mancha que no se define parece que se queda detrás, que no está delante como las otras hojitas, ¿no?
más verde, y vamos a usar ocre. Nos va a dar otro tipo de... Con esa ayuda ya del dibujo he cambiado de pincel, he cogido uno más pequeñito. La mancha empieza a encontrar más sentido y se aproxima más a la forma. Y aquí puedo jugar, a ser casi un pintor abstracto, sin pensar en... Necesito un poquito más de profundidad de tono. Vamos a preparar un verde algo más intenso. Este se ha quedado más guapo, cuando no oscurece. Hay que tener cuidado porque en este tipo de pintura menos es más. Y podemos empezar a recargarlo y cargarlo. Y no es la intención. Así que vamos a ir ya pensando en cerrarlo. No voy a tardar mucho más, ¿eh?
el pigmento que tiene preparado cuando ya deja de usarlo se seca. Tiene que tirarlo, ¿no? Sí. Quiere decir que ha usado lo que vaya a usar, ¿no? Claro. En el momento. Claro. Se debe. A ver si logro darle un poquito más de profundidad a alguna zona y hacemos ya el remate final.
Hago eso porque no quiero que la vista se me escape por ahí. Quiero que el espectador permanezca arriba, no abajo. Ya estamos terminando. Bueno, ya hemos terminado prácticamente. Tengo yo un color que me guste más. Vamos a firmar. Turquía, derecha. Pues se acabó. Creo que no va a gotear. Vamos a ponerle el marquito, ¿no? A ver cómo queda. Con permiso. No moveros, no voy a darle a nadie. Vamos con cuidadito. El marquito, porque no hay. A ver, es un poco más complicadillo de poner. Le vamos bien el blanco.
Esto es un manchurrón que tenía yo por ahí. A lo mejor me gusta hasta más. Lo ponemos en algo. ¿No llevaba algo? Bueno, vamos a intentar centrarlo ahora. La verdad es que para poder centrarlo bien y montarlo, podríamos ponerlo en la otra mesa. Nada, un segundo está puesto. Como unos boquetitos para un jaco de abajo, ¿no? Para un tornillito o algo. Sí, sí, lo he hecho yo. Ah, eso. Precisamente para eso. Yo creo que hay que firmar, ¿no? ¿Podéis ir firmando? Sí, Carlos, mira si por ahí están por ahí muchos tornillitos. Mira la bola.